Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy vuestro amigo y compañero de chismes, y hoy vamos a destapar una bomba que sacudió al mundo del entretenimiento. ¿Listos para el drama? Porque yo sí. Hoy vamos a hablar de un escándalo que involucra a Demet, una de las artistas más queridas y talentosas, y por supuesto, a un personaje clave, su productor. El título del vídeo lo dice todo, bomba. El productor de Demet fue quien arruinó su premio. ¿Por qué? Y créanme, la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Vamos a sumergirnos en los entresijos de esta polémica, desentrañando cada detalle, cada sospecha, cada posible motivo. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, mentiras y quizá, incluso, alguna que otra lágrima. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y secretos del mundo del espectáculo. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. La historia de Demet es, sin duda, una de superación y éxito. Desde sus inicios demostró un talento innato para la música y el arte. Con su voz cautivadora y su carisma arrollador, Demet conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Sus canciones se convirtieron en himnos, sus presentaciones, en eventos inolvidables. Pero como en toda historia de éxito, detrás de la gloria siempre hay sombras. Y en el caso de Demet, una de las sombras más oscuras la proyectó su productor. Este productor, al que vamos a llamar simplemente X para mantener su anonimato por ahora, fue mucho más que un colaborador para Demet. Fue su mentor, su amigo, su confidente y, lamentablemente, el hombre que, supuestamente, orquestó la tormenta que casi le roba uno de los momentos más importantes de su carrera, la nominación y posible victoria en un prestigioso premio. La noticia saltó a la luz pública como un trueno. Rumores, filtraciones, testimonios anónimos. Todo apuntaba a una sola dirección. X había manipulado las votaciones, intentando, por todos los medios, asegurar que Demet no ganara el premio. ¿El motivo? Las teorías son variadas y todas ellas escalofriantes. Pero antes de adentrarnos en ellas, detengámonos un momento para analizar el contexto. Demet, en el momento de la nominación, se encontraba en la cima de su carrera. Había lanzado un nuevo álbum que rompió récords de ventas, sus conciertos agotaban entradas en cuestión de horas, y su imagen era la de una mujer fuerte, talentosa y carismática. La nominación a este premio, uno de los más codiciados de la industria, era la culminación de años de trabajo y esfuerzo. Era el reconocimiento a su talento, a su dedicación, a su capacidad para conectar con el público. Por otro lado, X, el productor, era una figura clave en el éxito de Demet. Había sido el arquitecto de su sonido, el responsable de la producción de sus álbumes y la dirección de sus conciertos. Era un hombre con gran influencia en la industria, con contactos y poder para mover los hilos. La relación entre Demet y X, en apariencia, era de total confianza y complicidad. Se les veía juntos en eventos, en entrevistas, en redes sociales, compartiendo risas y gestos de cariño. Nadie sospechaba que tras esa fachada se escondía una tormenta. Ahora sí, volvamos a las teorías sobre el porqué de la supuesta manipulación. La primera teoría, y quizás la más simple, es la envidia. X, que había sido el artífice del éxito de Demet, podría haber sentido que estaba siendo eclipsado por el brillo de su protegida. El premio, en cierta medida, era un reconocimiento a su trabajo, y la idea de que Demet, con su creciente fama y popularidad, le superara en el ámbito profesional, podría haber sido demasiado para él. La envidia es un monstruo que corroe el alma, y en el competitivo mundo del espectáculo, donde la fama y el éxito son efímeros, la envidia puede llegar a ser un detonante. X, acostumbrado a ser el centro de atención, a ser reconocido como el genio detrás de la música de Demet, podría haber sentido que estaba perdiendo el control, que su influencia estaba disminuyendo. La idea de que el éxito de Demet le opacara y le restara protagonismo, podría haber sido inaceptable para él. Otra teoría, más oscura y perturbadora, apunta a un interés económico. Se rumorea que X, a pesar de ser un productor exitoso, tenía problemas financieros. La posibilidad de que Demet ganara el premio, y con él el contrato asociado, podría haberle hecho temer por su estabilidad. El éxito de Demet significaba, paradójicamente, una mayor independencia y control sobre su propia carrera, algo que X, al parecer, no quería. El premio podría haber implicado una renegociación de contratos, un cambio en las condiciones laborales,
y en última instancia, una disminución de los ingresos para X. Además, el éxito de Demet en la cima de la industria podría haberle brindado la oportunidad de trabajar con otros productores, de diversificar sus proyectos y de tomar decisiones que no dependieran de la voluntad de X. La ambición por el dinero combinada con la necesidad de mantener el control, podría haber sido un motor poderoso para la manipulación. Y por último, la teoría más dramática y llena de intriga, el amor. Sí, amigos, el amor. Se dice que X en algún momento se enamoró de Demet. Un amor platónico obsesivo que nunca pudo ser correspondido. El premio entonces se convirtió en un símbolo de su supuesta traición. La victoria de Demet significaría que ella seguiría adelante feliz y exitosa sin él. Y X, en un arrebato de celos y desesperación, decidió sabotearla. Esta teoría, aunque parezca sacada de una novela, es bastante común en el mundo del espectáculo. La cercanía entre el productor y la artista, las horas de trabajo juntos, la complicidad que se genera en el estudio, pueden dar lugar a sentimientos intensos y a veces incontrolables. El rechazo, la imposibilidad de un amor correspondido pueden generar frustración, resentimiento y, en casos extremos, comportamientos destructivos. X, al ver que Demet se alejaba de él, que su éxito le abría nuevas puertas, podría haber sentido que la estaba perdiendo para siempre. La victoria de Demet en el premio, en este contexto, representaría la confirmación de esa pérdida, la ratificación de su traición. Pero ¿cómo se materializó esta supuesta manipulación? Las evidencias, aunque fragmentadas, son bastante sólidas. Según fuentes internas, X tenía acceso a información confidencial sobre el proceso de votación. Se cree que utilizó esta información para influir en el resultado, ya sea directamente a través de contactos corruptos o indirectamente difundiendo rumores y campañas de desprestigio contra sus competidores. El acceso a la información privilegiada es una herramienta muy poderosa en el mundo del espectáculo. Conocer los nombres de los votantes, las preferencias de los jurados, las estrategias de los competidores, permite manipular el proceso, dirigir los votos y, en última instancia, influir en el resultado. X, con su influencia y sus contactos, podría haber utilizado esta información para inclinar la balanza a su favor. Además, existen testimonios de personas cercanas a Demet que afirman haber notado un cambio en el comportamiento de X en los meses previos a la ceremonia de premiación. Se volvió más distante, más irritable, más obsesionado con el control. Algunos incluso aseguran haberlo escuchado hablar mal de Demet a espaldas de ella. El comportamiento de X, según estos testimonios, era inusual, sospechoso. Su cambio de actitud, su creciente control sobre todos los aspectos de la carrera de Demet, su aislamiento, eran signos de que algo no andaba bien. La paranoia, la desconfianza, la obsesión por el control, son síntomas comunes en personas que están tramando algo turbio. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas, la verdad completa nunca salió a la luz. Las investigaciones fueron superficiales, los responsables protegidos. Y Demet, aunque se vio afectada por el escándalo, prefirió guardar silencio por el momento. Quizá por lealtad, quizá por miedo, quizá por ambas cosas. El silencio de Demet fue, en cierta medida, comprensible. Enfrentarse a un escándalo como este en plena cúspide de su carrera, podría haber sido devastador. El miedo a perderlo todo, el miedo a que la verdad saliera a la luz, el miedo a enfrentarse a X, su amigo, su mentor, su confidente, todo esto podría haberla llevado a tomar la decisión de callar. La lealtad, la gratitud, el cariño que sentía por X, también podrían haber sido factores importantes en su decisión. ¿Pero qué pasó con el premio? Pues, Demet no lo ganó. Y aunque no podemos afirmar con certeza que la manipulación de X fue la única causa, la sombra de la duda siempre estará presente. El evento, que prometía ser la consagración de una artista talentosa, se convirtió en un cúmulo de decepción y amargura. La derrota de Demet fue un duro golpe, tanto para ella como para sus fans. El premio, en ese momento, representaba mucho más que una simple estatuilla. Era el reconocimiento a su talento, a su esfuerzo, a su dedicación. Era la validación de años de trabajo y sacrificio. La derrota en ese contexto fue una injusticia, una traición, una herida que tardaría mucho tiempo en cicatrizar. A pesar de todo, Demet no se rindió. Con el tiempo superó el dolor, la traición y el desengaño. Siguió creando música, siguió conquistando corazones, y lo más importante, siguió siendo fiel a sí misma.
Su talento, su perseverancia y su espíritu indomable la llevaron a lo más alto, demostrando que al final, el éxito verdadero no depende de un premio, sino de la pasión y la dedicación. La capacidad de Demet para sobreponerse a la adversidad, para seguir adelante a pesar del dolor y la traición, es lo que la convierte en una verdadera estrella. Su ejemplo es una inspiración para todos aquellos que han sufrido una injusticia, una decepción, una traición. Su capacidad para reinventarse, para seguir adelante, para no dejarse vencer por la adversidad, es lo que la hace grande. Y aquí es donde el misterio se intensifica aún más. ¿Por qué X, después de todo lo que hizo, no enfrentó las consecuencias de sus acciones? ¿Por qué se le permitió seguir trabajando en la industria, rodeado de poder y privilegios? La respuesta, amigos míos, es compleja y llena de matices. El mundo del entretenimiento, como todos los mundos, está lleno de secretos, de intereses ocultos, de pactos silenciosos. Y muchas veces la verdad se esconde tras el velo del silencio y la impunidad. La protección a X por parte de la industria podría deberse a varios factores. Podría ser que X tuviera información comprometedora sobre otros personajes importantes, que pudiera utilizar para chantajearlos y protegerse. Podría ser que la industria, en general, prefiriera silenciar el escándalo para evitar dañar su imagen y reputación. Podría ser que X tuviera contactos poderosos, que lo protegieran y le aseguraran la impunidad. La realidad es que en el mundo del espectáculo, el poder y la influencia pueden comprar el silencio y la impunidad. Este caso nos recuerda que aunque la fama y el éxito puedan parecer glamurosos, detrás de ellos se esconden historias de envidia, ambición y traición. Nos enseña que incluso los artistas más talentosos y queridos son vulnerables a las malas intenciones de aquellos que los rodean. Y nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito, que no es otra cosa que la honestidad, la autenticidad y la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. La historia de Demet es una lección de vida. Nos enseña que el éxito no es solo cuestión de talento, sino también de integridad, de perseverancia y de resiliencia. Nos enseña que a pesar de las traiciones y las adversidades, siempre hay una luz al final del túnel. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y revelador. Hemos desentrañado una historia de misterio, traición y ambición. Hemos visto cómo la ambición desmedida de una persona pudo haber afectado negativamente a la carrera de Demet. Hemos analizado las posibles motivaciones de X, sus estrategias, y las consecuencias de sus acciones. Hemos reflexionado sobre el verdadero significado del éxito, y sobre la importancia de la honestidad, la autenticidad y la perseverancia. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Me encanta saber que están aquí conmigo compartiendo estos chismes y secretos. Si les gustó este contenido, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Necesito que se conviertan en parte de esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que tratamos. Sus opiniones, sus teorías, sus preguntas enriquecen el debate y hacen que el canal sea más interesante. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que X realmente fue el culpable? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Creen que Demet perdonó a X? ¿Creen que algún día la verdad saldrá a la luz? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Hasta la próxima y que la verdad siempre salga a la luz. Nos vemos en el próximo chisme. Chao.